Bueno, en este streaming de Faco Extrema, de Cameoff, contamos con una visita muy especial porque él es Juan Antonio Alanís es un personaje dentro de la oftalmología mexicana. Nosotros a veces estamos muy alejados de todo del resto del mundo y justamente una de las tareas que tenemos como una cámara de clínicas es defender nuestros intereses y viendo cómo los defienden o cómo se comportan en otra parte del mundo. Nosotros tuvimos mucho acercamiento con la Sociedad de Oftalmología de Brasil, Ok. que tiene hasta dos diputados trabajando para ellos. Eh, Tenemos acercamientos con cómo está la oftalmología dentro de Colombia y hoy queremos tener tu impresión de cómo está la oftalmología dentro de México, porque no queremos llevarles ejemplos, no, porque Estados Unidos, no, Estados Unidos, creo que decía Benito Juárez, está muy, el problema de México es estar muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Estados Unidos, Unidos, ¿no? sí, claro. Sino latinos, el mismo origen, la misma sangre, el mismo idioma, y encontramos que hay muchas diferencias, porque Argentina, de una forma u otra, se cerró al resto del mundo desde hace varios años, en forma intermitente, etcétera. Entonces se cierra, se abre, se cierra, se abre, y al final todo el mundo termina enloquecido. Y acá en medicina tenemos parámetros completamente distintos a los que tienen otras partes del mundo. Entonces, un poco la tarea nuestra es empezar a comunicar. Miren, esto se está haciendo, lo está haciendo un hermano latinoamericano, lo está haciendo gente que tiene nuestro mismo origen. Tu apellido es de origen. Bueno, ¿Cómo? Tu de- apellido sí, mi es, apellido es de origen español. es de origen español, por Español. supuesto. Yo también, Y el López Villarreal es Mato. portugués. Y el Villar, bueno, López Mato gallego, es decir, por Sí, todas correcto. partes. Entonces, más todavía. Y sin embargo, nuestra familia, probablemente algunos tomaron un barco que se fue más al norte, otros se fue el barco más al sur, pensaban que Argentina es el futuro, bueno, Argentina se convirtió en un problema y ahora tenemos una diferencia. Bueno, eso es un poco lo que venimos a hablar desde la Cámara. ¿Cómo es la oftalmología en México y cómo la ves tú en México y cómo, sobre todo, bueno, esta es una cámara de oftalmología, pero tenemos una parte de administrativa importante, porque manejarnos en un tembladeral económico como es este, en donde la inflación era del 300, este año, y damos gracias a Dios, va a ser del 200%, eh, Claro. no es lo mismo que una economía en donde, bueno, si la inflación pasa del 5%, tiembla todo el mundo. Nosotros 5% por mes es lo que esperamos para el mes que viene, o un poco menos. ¿Mm? Entonces, somos todo oídos de cómo es tu experiencia, cómo es la experiencia mexicana, cómo ves vos la Claro. medicina mexicana, etcétera. ¿Cómo es la estructura? Por ejemplo, en medicina, la medicina hay una medicina social, hay una medicina estatal, hay una medicina privada. ¿Cómo es la medicina en México? Bueno, básicamente el fenómeno de la práctica de la medicina en los países tiene tres vertientes siempre, y esto es una constante en todos los países de América Latina. Y la constante que guardan los países de América Latina es que tienen tres fuentes de pago para, para que las personas tengan acceso a servicios médicos, en este caso servicios médicos oftalmológicos. La primera fuente de pago, que es una fuente de pago universal, es el pago individual de cada paciente hacia un servicio médico, a lo que se le llama práctica privada. Uh -huh. Un paciente utiliza sus recursos personales obtenidos a través de cualquier circunstancia y con sus recursos personales le solicita un médico su atención médica. Ok. La otra opción es la opción de los pacientes que a través de alguna institución que acumula fondos y ejerce estos fondos para la salud, recibe salud. En una palabra, pueden ser cooperativas, pueden ser cajas de servicios médicos, etc. Y la tercera fuente de pago para servicios médicos son los seguros de gastos médicos mayores. La adquisición de una persona de un seguro de protección a través de una compañía privada, que esa compañía privada te paga lo que gastes en alguna atención médica que puede ser catastrófica o no catastrófica. Esta es la generalidad para No, todo el no mundo. hay eh, eh, medicina estatal pública Es correcto. gratuita.
La medicina estatal pública gratuita se considera fuera de esos tres grupos y es la medicina de no paga, Ok. donde técnicamente la gente sí la paga, porque la hacía a través de los impuestos y de lo que se le quita en su salario, pero finalmente se considera medicina pública. Ujú. Estos son los 4 esquemas en América Latina y cómo funcionan estos esquemas en México. La medicina privada tiene un espacio que puede atender más o menos entre el 18 y el 22% de la población se atiende a través de la medicina privada. El resto de la población se Eso, puede atender. perdón, ese 20 y pico por ciento ¿estamos hablando de oftalmología, de medicina oftalmológica o de medicina general? Oftalmológica principalmente. Oftalmológica. Así Pues es. porque la oftalmología tiene una cosa, una ventaja es que las erogaciones, es decir, si No uno son de tiene gran volumen, no son de gran volumen, una vitrectomía, puede ser algo caro. El pero no es una problema es que cirugía de cuando te corazón. toca un infarto, 15 días de Claro, internación, es otra historia. ahí cambia totalmente. Ahí cambia totalmente. Luego, O sea que, tenemos los seguros de gastos médicos mayores, que más o menos un 5% de la población los utiliza. Y hay mayor cantidad de seguros de gastos médicos mayores en poblaciones de mayor magnitud, que es de menor magnitud porque hay mayor cultura hacia ese servicio. Luego vienen los que acumulan por aseguranzas o por grupos, que pueden ser organizaciones que se encargan de administrar servicios. En México no las hay, aunque se están empezando a formar las primeras a través de las propias redes de los seguros de gastos médicos mayores. Y la medicina privada, que es la que ofrece el gobierno a través de instituciones como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional. Es como pueden recibir los servicios. ¿Cómo se comportan estos en México? Los servicios gratuitos tienden a ser sumamente escasos en oftalmología. Y básicamente sucede porque hay un retraso en la atención de pacientes oftalmológicos que se agudizó con la pandemia. La pandemia hizo que los hospitales públicos se ocuparan de pacientes que tenían COVID y por lo tanto dejaron de atender el resto de las patologías y se generó como una descarga, un acumulamiento previo a que lleguen las instituciones. Entonces hay un retraso muy importante. Demanda contenida, le decimos Demanda acá. contenida. Ustedes, por ejemplo, hay servicios oftalmológicos eh, públicos. Por ejemplo, el Instituto de la Ceguera es un instituto. No, el Instituto de Ceguera pertenece a un grupo que se llama IAP, Instituciones de Asistencia Privada. Porque que acá, significa que cobran recursos, reciben sí, algo de dinero del gobierno y tienen cuotas de compensación o de recuperación. Buenos Aires, como una cuestión así de curiosidad para afuera, es que nosotros tenemos dos grandes instituciones de medicina privada, de medicina estatal, con atención oftalmológica exclusiva. Okay. El Instituto Pedro Lagleize y el Santa Lucía. ¿Pero se atienden ahí o sacan al paciente con un No, privado? no, se atienden ahí. Se atienden ahí. Claro. Son instituciones, pues, por ejemplo, la iglesia creo que tiene 200 oftalmólogos. Pues es importante. Sí. No, básicamente así es como se dividen los servicios. Y bueno, empieza a generarse una serie de trabajo y empieza a haber una competencia. ¿Qué nivel de tecnología tiene la medicina mexicana? Tiene un nivel de clase mundial. Todo lo que sucede en otras partes del mundo lo podemos ver en México. ¿Qué nivel de investigación tiene México de clase mundial? En oftalmología, el ser avecindados de países que están muy interesados en los avances tecnológicos oftalmológicos, pues nos convierte en sujetos de investigación, digámoslo así, para estar haciendo esto. Y la industria farmacológica en México también ha crecido significativamente en el área de oftalmo. Entonces, ¿cómo se administra la medicina bajo estos tres rubros? Y hay clínicas que se especializan en uno, en otro, o inclusive en varios de ellos. Y es como van creciendo las instituciones. El caso de nosotros, tenemos una institución que se llama Grupo Veo. Grupo Veo es un holding que tiene 3 empresas abajo. Y estas empresas lo que atienden es a pacientes con diversos tipos de situación económica. Tenemos una fundación para las personas vulnerables, clínicas para clase media y clínicas para la clase alta. Y estas clínicas se van desarrollando y empiezan en León, Guanajuato, y en forma centrífuga estamos abriéndonos al resto del país. Hoy por hoy tenemos 15 sedes, y en estas 15 sedes... En distintas partes del país. Así es. ¿En 15 ciudades o se centran en 3, 4 ciudades? No, se centran en 3 o 4 ciudades y tenemos 15 sedes. Y esto ha hecho un incremento muy importante. Traemos una tasa de crecimiento del 43% anual.
Contratamos oftalmólogos, sí. Ah, impresionante. Gracias. Contratamos oftalmólogos y contratamos personal técnico que nos apoya. Sí. Y vamos creando nuevas instalaciones con perfiles basados en procesos. ¿Qué significa? Que lo que hemos ido haciendo es construyendo procesos en cada una de las partes de la atención médica. Usted es médico, no tengo mucho que decirle, pero si encontramos un paciente que tiene un cuadro inflamatorio posquirúrgico, síndrome inflamatorio del segmento anterior, Sí. simplemente leemos el manual y es lo que se tiene que hacer en ese paciente. Hemos estado aprendiendo a trabajar a Tienen través... todo un protocolo común a los 15 lugares. Es común a todo. La prescripción médica de los medicamentos de acuerdo a cada patología es común en los 15 ligares. Bueno, es tan estandarizado el tema que usted toma un flexómetro, una cinta de medir, Sí. y mide la distancia que hay del piso al borde inferior de un cuadro decorativo, tiene exactamente los mismos centímetros en cada clínica. Todas las unidades de diagnóstico de todas las clínicas son de la misma marca, el mismo modelo. Todas las lámparas de hendidura son iguales, todos los sillones son iguales, todos los teléfonos son iguales, el personal está estandarizado, todos traen sus logotipos, todos portan gafet. Yo personalmente utilizo uniforme como cualquier miembro de mi personal con mi gafet y voy uniformado a trabajar como parte de la institución. Y esto ha permitido que tengamos una estandarización y que tengamos... El secreto para ustedes está en la estandarización. Sí, en la estandarización y en la generación de protocolos y de planes de manejo, la metodología de todo. Todo tiene un proceso. Si usted quiere formar parte de la institución y si yo soy un excelente cirujano de oftalmología y quiero ir a operar a la institución, quiero formar parte, quiero que me contraten en la institución, usted tendrá que presentar un examen, tendrá que llevar sus documentos y además un examen psicométrico, un perfil psiquiátrico y un antidoping. No, claro, pues no podemos tomar nada si hacemos el perfil psiquiátrico. Así es, entonces todo eso tenemos que hacer porque finalmente somos como una aerolínea. Sí, Usted entiendo perfectamente el sentido. Se queda dormido. Estoy tratando de imaginar aplicado en la Argentina, es un sueño. No es tan complicado, le voy a platicar. En las visitas que yo hago a los diferentes países, siempre tomo un día libre. Sí. Cuando viajo de placer o de negocios, siempre tomo un día. Y el día que tomo libre, yo siempre saco consulta en las clínicas oftalmológicas. Hoy por hoy, ya fui a 5 clínicas oftalmológicas de aquí a Argentina en mis vueltas que he dado. Llego, invento alguna excusa oftalmológica, pago una cita, entro y me atiendo. Y veo. Y aprendo. Si hay alguna idea. Es correcto, y aprendo. Y también de las cosas malas. Sí, claro. Por ejemplo, le voy a contar la anécdota del día de ayer. El día de ayer estábamos sentados, Gerardo Valdevecchia y yo, y en un momento le pegué en su pierna a Gerardo y le dije, nos vemos en un rato. Y una hora después le mandé fotografías donde yo estaba sentado en su clínica atendiéndome. Y me dice, ¿qué estás haciendo allá? Vine a revisar tu clínica. Y estaba yo sentado atendiéndome. Gerardo no lo podía creer. Y así lo he hecho con todas las clínicas oftalmológicas de esta ciudad. Si me pregunta si conozco la clínica de Charles, ya fui a consulta. Si fui a la clínica de Nano, ya fui a consulta. Si fui a la clínica de Saldívar, pues ya fui a consulta. Entonces voy a las diferentes clínicas, me presento como un paciente. Voy a reportar en el Instituto de la Visión. No le den acceso. Sí, claro. No, me presento como un paciente, invento algunas cosas y me revisan. Esto me ha permitido hacerlo no solamente en Argentina, lo he hecho en todas partes del mundo, en España, en Dubái, en Inglaterra, en Indonesia, siempre voy. Y es parte de mi rutina. Y esto me ha permitido tener una visión cosmopolita de la atención oftalmológica y aprender de todo lo mejor. Y aplicar estos métodos a nuestra institución. Hoy por hoy tenemos una clínica o un conjunto de clínicas que deben de estar fluctuando entre las 1.000 o 1.500 cirugías mensuales y que además tienen un staff de médicos, pero sobre todo tienen procesos perfectamente estandarizados en absolutamente todo. Si usted quisiera o quisiéramos ahorita hacer una llamada, le podría decir qué palabras va a utilizar mi secretaria para una de sus asistentes para asignarle la cita. Le va a tomar la llamada y le va a contestar, hola, buenas tardes, estamos llamando a Grupo Veo, nuestra meta es su visión, ¿en qué le puedo servir? Seguramente lo va a hacer, ¿de acuerdo? Aunque lo haga y no estén esperando la llamada en ningún momento. Nuestro personal, por ejemplo, femenino, trae el cabello recogido, aretes menores de 1 pulgada, no más de un anillo por mano, no más de una pulsera por muñeca, maquillaje discreto, uniforme reglamentario, uñas con maquillado francés del número 2 y calzado limpio. Gafet portado en el hombro izquierdo. Y guardamos esos estándares.
Pero tenemos estándares para muchas otras cosas. Tenemos estándares para el tiempo promedio de atención. Usted también es médico y sabemos que a veces tenemos un día 18 cirugías, o 20 o 40, a veces tenemos días de 70 cirugías. Y cuando tenemos una cirugía le decimos al paciente que tiene que llegar a las 8:30. A las 8:30 la secretaria pregunta por él y si el paciente no ha llegado, no pasa nada. Simplemente que el paciente cuando llega le dicen que lo pusimos en lista de espera y pasa el siguiente paciente. Porque si yo atiendo a ese paciente 7 minutos tarde, a los otros 40 pacientes después de él los voy a atender 7 minutos tarde y ya le quedé a 40 pacientes mal. Lo que pasa es que citar todos juntos al principio, al menos en tanda de 3 o 4 juntos. Pero eso lo que genera es aglomeramiento en esas salas de espera, mayor consumo de papel sanitario, mayor ensuciamiento de la clínica y los pacientes no se sienten cómodos. Pero si yo tengo un día de 70 cirugías, ese paciente lo pongo en lista de espera y cuando otro paciente llegue tarde, sustituirá. Pero si el resto llegara temprano, el paciente se tendría que atender al final de todos porque a nadie le voy a quedar mal. Pero no solo eso, también cuando tenemos... Eso es técnica, económicamente me hace acordar, es Taylorismo, ¿no? Es decir, bueno, básicamente sí. Básicamente es Taylorismo. Algo que usted no sabe es que además de ser oftalmólogo, yo tengo maestría en finanzas y administración y tengo licenciatura en mercadotecnia. Entonces, al ser máster en finanzas y licenciado en mercadotecnia, percibo el servicio y percibo la atención y percibo las cosas de una perspectiva pues, probablemente un poco diferente, un poco rara, un poco atípica, pero pues las veo diferentes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un día que sabemos que vamos a tener muchísima consulta, hemos tenido en nuestras salas de espera y tenemos frecuentemente un saxofonista tocando en vivo, o tenemos un pianista tocando en vivo, o tuvimos hace un mes que teníamos mucha cirugía por una circunstancia especial, una campaña, una chica se cayó en medio de la sala de espera y todo el mundo se preocupó porque se cayó y la verdad es que se levantó cantando ópera y personal con uniforme de la clínica hicimos un performance de ópera. Hay sorpresas dentro del Taylorismo. Claro, entonces hicimos ahí un performance de ópera. La gente lloraba. Hay que tomar en cuenta que hay personas que nunca han visto tocar un instrumento musical de nivel orquesta en su vida. Entonces, ¿sabe lo que significa para una gente que ve un área rural estar viendo un violinista frente a él? O estar viendo un saxofonista que está tocando en vivo cuando nunca han tenido la oportunidad de verlo. O que canta Entonces, tenemos ópera. que entender que nosotros no solamente atendemos pacientes, transformamos vidas, creamos experiencias y creamos trascendencia en las demás personas. El ser humano viene a este mundo a 3 cosas y entregar lo mejor que como lo recibió, a trascender ya que nada nos robe la felicidad. Si nosotros podemos trascender nuestros pacientes por la calidad, calidez, eficiencia, eficacia e inclusión que les ofrecemos, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de una manera destacada además. Nuestro personal está certificado por Disney University en la atención al cliente. Entonces todo nuestro personal sabe lo que es la calidad, la eficiencia, la eficacia y la inclusión como métodos de atención a nuestros pacientes. La oftalmología va más allá. La oftalmología no solamente son lentes intraoculares, cirugías de retina, casos complicados. La oftalmología le permite al ser humano en la reparación de uno de sus 5 sentidos. El más importante quizás. Probablemente es el más importante porque además la fisiología humana nos ha permitido que sea el único que conservemos como originalmente nos fue provisto. Nuestro oído ha disminuido, nuestro olfato ha disminuido, nuestro sentido del gusto ha disminuido, nuestro sentido del tacto se ha atrofiado, pero sin embargo la vista se ha perfeccionado por las necesidades visuales del ser humano. Y los órganos de los sentidos es la única forma en la que el ser humano tiene contacto con el exterior. Correcto, claro. Entonces nosotros tenemos que cuidar el contacto que tiene con el exterior y no solamente ofrecerle el contacto reparador, sino el contacto reparador y constructor de esa nueva persona. Eso lo valora mucho nuestros pacientes y en Grupo Veo, Fundación Veamos y Vision Walsh Optical Care Center, que son nuestros grupos de clínicas, atendemos a los pacientes. La otra parte que tenemos que entender es que la dinámica latinoamericana nos produce cambios políticos, nos produce cambios económicos, nos produce inflación y nos produce sobre todo una falta de paridad en distancias y en atención de los diferentes seres humanos. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de igualar todos ellos. Para nosotros todos somos iguales y por lo tanto atendemos a todos nuestros pacientes por igual. Si usted llega a nuestros centros y puede llegar a un centro de Fundación Veamos, o llegar a Grupo Veo, o llegar a Vision Care Optical Care Center,
usted va a encontrar que los equipos de diagnóstico son exactamente los mismos. No tenemos un solo equipo clínico de diagnóstico o de tratamiento que tenga más de 4 años valor factura. Al cuarto año valor factura lo vendemos y compramos uno nuevo. La lámpara de hendidura, el sillón de diagnóstico, el OCT, todos nuestros equipos son nuevos y todos son de una sola marca. Además, de tal manera que tenemos un convenio que se llama Economía de Escala, donde toda nuestra tecnología es igual. Entonces, no importa que la persona esté en una situación económica vulnerable, va a ser atendido con una lámpara de hendidura nueva. Sí, señor, con una lámpara de hendidura nueva y con un sillón de diagnóstico que eleva perfectamente y que no está raspado el cojín. Y va a ser atendido con un OCT que tiene sistema para revisión angiográfica sin que tengamos que ponerle un medicamento intravenoso al paciente. Y va a tener un paquímetro de última generación, y va a tener un contador de células endoteliales de una última generación, y se va a poder atender con un femtosegundo. Sí, señor. Todos somos iguales. Todos venimos de donde mismo. En la salud y en la enfermedad, todos somos iguales. No tenemos diferencias. Esto nos ha creado esta institución, que nos ha empujado de una u otra manera a llevarnos a construir una clínica y una más, y estar ahorita con 15 centros. Y nuestro proyecto 2030 es tener 40 centros, y nuestro proyecto 2050 es tener 5 centros en cada estado de la República Mexicana, que tiene 32 entidades federativas. ¿Por qué? Porque la gente se lo merece. Porque aquella gente que con todo el sacrificio del mundo juntó algo de dinero para atenderse y llega y se encuentra en una institución que no le está haciendo el favor de atenderlo, sino que se lo está atendiendo, valorando su integridad como ser humano, va y lo replica con la gente que está en su comunidad, en su área geográfica y en su familia, y regresan con nosotros. Eso es lo que construye el Grupo Veo. Construye y reconstruye el sentido visual, el sentido de la vista, para que las personas tengan contacto con el mundo y lo perciban de una mejor manera. Impresionado. Impresionado. Pero una pregunta quizás indiscreta. ¿Tú eres católico o protestante? Es decir, ¿eres no, apostólico romano? Yo soy perfectamente católico. Yo estoy en un colegio lasallista toda mi vida. Ah, un colegio lasallista. Sí, yo estoy en un colegio de No, hecho, porque tienes mucho de cultura protestante en lo que estás diciendo. No. No lo digo despectivamente, lo digo con todo soy aprecio, sino que católico. me De hecho, dio yo la iba a ser impresión. religioso lasallista. Estuve en el aspirantado de La Salle para ser religioso lasallista durante casi un año. Al año de que me decían que yo fuera, que continuara siendo religioso, y yo les dije que no podía ser religioso, que me gustaban las muchachas. Pero yo finalmente soy católico. Soy católico, he ido a misiones católicas en Zimbabue, he estado en algunos países de África. Perfecto. Le voy a contar una anécdota. De hecho, un día atendimos a una comunidad, estábamos en Mozambique, y después de atender a la comunidad yo cometí el error de meterme la mano a la bolsa y sacar una navaja y regalársela al jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu tomó una chica como de unos 12 años, una chica virgen, y me dijo que me la regalaba para que pasara la noche yo con ella. Y entonces le dije pues que yo no podía pasar la noche con ella. Claro. Y se empezó a generar un conflicto. Un conflicto, sí. Fue subiendo de tono hasta que los varones de la comunidad estaban molestos conmigo, me querían golpear. Y yo volteaba con el traductor y le decía que cómo le hacíamos. De tal suerte que me volteé y le dije, pregúntele y sabe que es una monja. Entonces le preguntó el traductor al líder de la tribu que sabe que era una monja. Le contestó que sí, dígale que soy una monja macho. Y entonces ya entendió que no me podía acostar yo con una chica de 12 años. No, le voy a platicar. Yo vengo de una familia económicamente no pudiente. Yo no tengo un papá oftalmólogo. Yo tengo un papá que fue empleado toda la vida y una mamá que durante toda la vida nos dijo que no le gustaba el huevo. Y un día de adulta la vi comer huevo porque me di cuenta que no había huevo para que comiéramos todos y nos cedía ese alimento a nosotros. Yo cenaba frijoles todas las noches, en diferentes presentaciones, pero siempre frijoles. Cuando yo estaba en el segundo año de secundaria, yo le pedí a mis padres permiso de ir a una fiesta. Mi padre me dijo que no. Y le dije, ¿ustedes son unos padres injustos o no saben lo que quieren? Y me dijo mi papá, voy a hablar contigo por la tarde. En la tarde se sentó y me dijo, ¿por qué me dices que soy un padre injusto o no sé lo que quiero? Digo, tengo las mejores calificaciones posibles. No peleo con mis hermanos, hago mis quehaceres domésticos, obedezco en todo lo que me piden y no me dejan ir a una fiesta, no lo puedo creer. Y me dice, papá, el problema no eres tú, hijo mío. El problema está en que yo no tengo los 80 pesos que cuesta porque la fiesta es de paga. Es un tema de economía familiar. Y en ese momento le dije a mi papá, yo me voy a mantener solo y te voy a respetar a ti y a mi mamá toda la vida, pero yo me voy a encargar de mí, no te preocupes ya más por mí. Y en ese momento tuve un montón de hojas blancas y me puse sean clases a domicilio de matemáticas, física y química. Y me salí a la calle, me puse a repartirlo.
y empezaron a llamar a mi casa para pedir que fuera el maestro de matemáticas, física y química. Y yo tenía 14 años. Y llegué y empecé a dar clases y a cobrar y tuve 400 alumnos de matemáticas, física y química. Si usted me pregunta cuál es la fórmula de un cuerpo en caída libre, velocidad es igual a raíz de 2 gravedad de altura. Y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. O si me pregunta cómo se resuelve un binomio al cuadrado, es el cuadrado del primer término, doble producto del primero por el segundo y cuadrado del segundo. Trabajé hasta que pude y con eso compré un auto. Cuando compré el auto llegué a casa y ese auto se lo regalé a mi papá porque era un auto nuevo y le dije a mi papá que me regalaba su auto usado. Y mi papá se puso a llorar. Empecé yo la carrera de medicina en una universidad pública, presenté mi examen y en el primer año de la universidad pública estábamos rezando los alimentos y me dicen, es que van a operar a tu abuela Petrita. Y le digo, ¿cómo? Sí, ¿de qué la van a operar? De un ojo. ¿Qué tiene? Tiene la presión alta, se va a quedar ciega. Fui con el doctor y le dije, oiga doctor, me deja entrar a ver la cirugía, estoy estudiando medicina. Sí, claro, pase usted. El doctor operaba con telelupas. Y me dijo, a ver, pásame tú los instrumentos, yo te voy diciendo cuál. Me dijo el nombre de algunas pinzas y yo las empecé a mover en la charola. Y me dice, ¿por qué las mueves? Digo, es que las estoy acomodando por abecedario. Allison, la Westcott al final. Y así las fui acomodando todas las pinzas. Le ayudé en la cirugía, termina la cirugía y me dice, ven, vamos a hablar con tu familia, y les explicó que hizo la trabeculectomía de mi abuela y que salió bien. Regresa y le digo, oiga doctor, me deja ver la cirugía mañana. Me dijo, sí. Y pasado, y luego un día me dijo, ¿no quieres trabajar para mí? Le digo, no puedo. Pago mi escuela dando clases de matemáticas, física y química. Y entonces dijo, no, yo te pago lo que te pagan ellos. Y empecé a ir con el oftalmólogo en las noches a operar. Y él me pagaba mis libros. Y luego me dejó un día abrir la conjuntiva, después me dejó poner un equipo ponerle el gas al crío, luego con el crío jalar el cristalino en una intracapsular. Sí. Intracapsular, y luego ese liquito que sale se llama vitro y es muy peligroso que se salga, y vuelve a echar agua porque se te pegó el iris con el crío, y luego llegó un liquidito que era muy espeso, que una jeringa muy chiquita que costaba casi costosísimo, que se llamaba viscoelástico. Y luego se compró un microscopio donde nada más él veía porque no tenía oculares, que era un Topcon 700. Y luego, pues ahí empecé yo. Y me empezó a soltar hasta que llegó un momento en el que empecé yo a aprender. Antes de recibirte. Antes de terminar medicina, yo tuve la oportunidad de hacer algunas cirugías porque él me fue viendo mucha habilidad. Yo desarmaba el reloj de mi padre y lo limpiaba y se lo volvía a dejar en el buró armado. Y bueno, sigue avanzando el tiempo y presento mi examen y entro a hacer oftalmología. Y en oftalmología tengo la oportunidad de tener grandes maestros que sin ningún tipo de interés me enseñan oftalmología. Y no solo eso, me dan de comer. Hay en este congreso por lo menos un oftalmólogo que más de una vez me pagó la cuenta. Y se lo dije ayer. Me pagó la cuenta porque me decía, vamos a comer. Yo le decía, yo no tengo para ir a comer. Hay una casa comercial en este congreso que me invitó un día a Cancún y que cuando me bajé del avión me dijo, su beca no llegó. Entonces yo no tenía dónde dormir, ni tenía la beca del Congreso, ni qué comer. Y me acerqué al mostrador de la aerolínea y le dije en el mostrador, oiga, ¿cuánto me cuesta irme en el siguiente vuelo de regreso? Porque no tengo nada para el Congreso. Y cuando me dijeron lo que costaba, yo tampoco traía para eso. Y caminé hasta un restaurante y llegando al restaurante le dije al gerente que pues, era médico, que estaba haciendo mi primer año de oftalmología y que pues no tenía, y que me había pasado la circunstancia, que si me daba trabajo el fin de semana. Y durante el fin de semana fui mesero y cuando llegaban los oftalmólogos me daban propinas de $200. Me decían, ¿qué está haciendo aquí? Pues es que tal laboratorio me dijo que me becó y luego no me becó. Y me daban propinas. Y luego no querían visitar el stand de esa casa comercial, los oftalmólogos, por lo que me había hecho. Y fue el director de la casa comercial y me dijo, te doy hotel, te doy habitación, te doy todo lo que necesitas, pero ya no platiques tu historia. Dije, no, usted lo que hizo. Y trabajé todavía 2 días después del congreso ahí. Y hay compañeros que algún día fueron a un restaurante de carnes y pidieron un corte de carne. Y la que no se comieron la pusieron para llevar y me la comí yo. Y no me da vergüenza. Entonces, por eso creo que toda la gente se tiene que atender igual. Impresionado. Me había dicho Oscar Asís, que fue, Oscar lo conozco de la residencia. Me dijo, sí. Y me dijo, no, tenés que entrevistarlo. Y realmente es emocionante. Y veo que
a ti también te ha resultado No, emocionante lo que poder pasa es que, contar, poder compartir esta historia claro, con todos los demás, esta historia de es que le voy a superación. platicar. Lo que pasa es que se nos olvida quiénes somos muy fácil. Empezamos a ganar dinero, nos ponemos un saco, nos ponemos una corbata y se nos olvida de dónde venimos. Ujú. No debemos de olvidarlo y debemos de recordar que la gente que no tiene recursos es igual que nosotros, come igual, respira igual, es feliz igual que nosotros y es triste igual que nosotros. Cuando entendemos eso, cuando nos tratamos todos por igual, somos mejores. La verdad, no hay más palabras. Este fue un fin. Esto es emocionante para mí. Te quiero dar un abrazo. No, un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero no puedo llorar. Espectacular. Por favor. Todo. Bien merecido. Gracias. Esa es la historia. Esa es Y hoy sí, la tenemos historia. 15 clínicas, hacemos más de 1.500 cirugías mensuales, tenemos una facturación en millones de dólares, tenemos una fundación, pero eso no marca la diferencia en que yo ande en un automóvil más grande o más costoso que el que me merezco y tenga más de lo que me merezco. Le voy a contar una anécdota, bueno, están grabando, pues se la voy a contar de todos modos. Hace 3 años que vine a Argentina, pedí un Uber. Y el chico que me atendió en el Uber le dije, ¿cuánto ganas por día? Y me dijo, tanto. Venía mi esposa conmigo. Y entonces le dije, te contrato por día. El muchacho estudiaba actuaría. Después, platicando en las conversaciones, en los traslados, le dije a esta persona, le dije, oye, ¿y cuánto cuesta un coche? Y empezamos a platicar con esta persona. Él es extranjero en Argentina. Y cada vez que vengo a Argentina, yo esperaba que él me moviera en el mismo Uber, pero me llevé una gran sorpresa. Después yo le dije que yo le compraba dos coches Uber, él tuvo 3 coches Uber aquí, me depositaba dinero de lo que ganaban los Ubers. Después le pedí que estudiara, él ya estaba estudiando, terminó su carrera y en este viaje él ya no me pudo trasladar en el coche porque le pedí que vendiera los coches porque él entró a trabajar a Deloitte como consultor. Entonces tenemos que ayudarle a cambiar la vida de los demás. No nos cambiemos la vida a nosotros, no las queremos seguir cambiando y ya tenemos una vida suficientemente buena. Hay que ayudar a los demás. Hoy en la mañana di una plática y todo el material que utilicé para la plática, él me hizo el favor de comprarlo ayer y cené con él anoche. Entonces, la vida te va poniendo las posibilidades de hacer las cosas bien hechas. Creo que el secreto más importante de todo esto es olvidar el ego, que es el principal enemigo del crecimiento del ser humano. Y recordar siempre de dónde venimos. Y atender a las personas como Y hacia dónde vamos. Claro, también. Porque ahí vamos a ser más iguales todavía. Tenemos que trascender. Y tenemos que trascender. Eso Sí, absolutamente. tenemos que trascender. Va a ser muy importante para mí, en lo personal, el día de hoy, que usted mañana o pasado se acuerde de mí, porque va a trascendido. Y yo me voy a acordar de usted por esta oportunidad tan gigantescamente valiosa, estar frente a un micrófono. Entonces, hagamos una buena oftalmología. Probablemente la economía de nuestros países no es fácil. No es fácil en ningún lado. Porque a pesar de que tengamos inflaciones del 5, o a pesar de que tenemos inflaciones del 400, del 500 o del 900, o a pesar de que tengamos gobiernos que no nos dejan practicar adecuadamente la medicina porque han tomado decisiones equivocadas, la responsabilidad de ser médicos la tomamos. Y no necesitamos excusas para dejarla de hacer. No tomemos como excusa el 5%, el 900% o el gobierno de izquierda. Nuestra responsabilidad es una, y la asumimos desde el día que decidimos ser médicos. Es sentarnos y escuchar a cada persona que se pone enfrente de nosotros, que siempre nos va a decir, tengo, siento o me pasa. Asumamos la responsabilidad y la vida nos va a dar todo lo demás. Las inflaciones no son problema. Probablemente son cómo nosotros nos comportamos a las inflaciones. Cómo nosotros vemos los problemas, cómo nosotros vemos los muros y cómo esos muros ni siquiera nos arriesgamos a brincarlos. Bueno, nosotros vimos el problema y nuestra idea fue, nos juntamos, dejamos de lado diferencias y vamos hacia adelante. Creo que es la parte importante. Ya se dan cuenta que yo no tengo un papá rico. Yo empecé de la nada, empecé trabajando para un grupo oftalmológico.
y me pagaban muy poco. Y de ahí empecé a tomar la decisión de poner un consultorio y luego crecer y luego crecer y luego creé mi propio personal branding. Empecé a robustecer mi persona para atraer mayor cantidad de pacientes con resultados, con carisma, con buena atención y luego con buenos procesos administrativos y luego con procesos estandarizados. Todo estandarizado. En el momento que empezamos a estandarizar, empezamos a crecer. Y empezamos a crecer con inflación, sin inflación, con devaluación, sin devaluación. Nos pasamos demasiado tiempo viendo lo que pasa afuera. Creamos o instituciones viendo hacia adentro, viendo el marketing interno. Y eso nos va a permitir seguir creciendo. Y nunca olvidemos que la persona que tenemos enfrente es un ser igual o muchísimo más valioso que nosotros mismos. Bueno, yo creo que, bueno, no hay palabras para describir esta experiencia. Te agradezco sinceramente, te agradezco sinceramente porque es un mensaje superador que a veces en estas circunstancias adversas uno lo necesita. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Claro, me daría mucho gusto. Obviamente. Sí, me daría mucho gusto. Nos ayuda a seguir peleando con carne roja. Claro, por todo, porque el mensaje es ir más allá, es para ver la vida de cada uno. Uno tiene más de pasado que de futuro. Sí, claro, totalmente. Entonces, es bueno que con ese tiempo que nos queda estemos pensando más en los que van a venir detrás nuestro. Sí. Para tratar de allanarles un poco las dificultades. No, además es una idea sensacional, Cameo. O sea, la realidad es que nos hemos ido transformando digitalmente y vamos tomando información cada día tenemos menos tiempo. Y el comunicarse digitalmente, las experiencias, va a ser sumamente valioso porque más van a trascender y se van a quedar. Entonces, no, yo creo que la idea es, cuando a mí me dijo Oscar, me pareció extraordinaria. Extraordinaria. No sabía lo que iba a exponer aquí, la verdad es que no sabía qué se me iba a preguntar, pero me pareció extraordinaria. Claro. Bueno, ok. No hay palabras, no te quiero seguir reteniendo. Gracias. Oscar debe tener tu mail o tu Sí, número totalmente, de mi teléfono, mi mail, etc. Yo hablo y te veré en algún momento a lo largo de los próximos días. Muchas gracias, Mañana, muchas gracias, Omar. si quieres, mañana te invito. Gracias. Si estás, mañana doy tenemos una charla sobre pintura y medicina. Que creo que te va a interesar. Sí. Al mediodía, a las 12 por ahí, en el Salón C. Nada, para después poder seguir platicando Le voy a mostrar algunas fotografías de nuestras clínicas. Todas nuestras estructuras están diseñadas como estructuras áureas. Sí. Todas son estructuras áureas. Sí. Áureas. Sí, la son espirales perfectos. ¿Tú lo conociste a Roberto Sanpaolesi? Sí, claro. Sanpaolesi, y Sanpaolesi, hijo de San Miguel. Bueno, claro, él fue residente mío y Roberto, padre, fui alumno de él y amigo. Más amigo que alumno. Y yo le publiqué un libro a él que era la proporción áurea y la oftalmología. Ok, acá todas las clínicas son áureas, las recepciones todas son curvas, los quirófanos tienden a ser curvos en todas nuestras clínicas porque una estructura áurea... Voy a ver si te consigo el libro de Sanpaolesi sobre la dimensión áurea. Sí, no lo conozco, pero me gustaría conocerlo, así es. También disfruto mucho el arte, me encanta. Bueno, pinto un poco y hago escultura. Ojalá que nos podamos reunir más tarde. ¿Qué otra cosa? Bueno, nuevamente. Así es, qué gusto. Muchísimas gracias y bueno, invito y nos seguimos y seguiremos en contacto. Para mí, todo un honor. Muy amable. Muy amable.